Pues vamos a empezar la clase del día de hoy con, les dejo que vean aquí un poquito nuestro plan en la clase de, de Classroom, en el aula, en nuestra aula virtual de Classroom, y vamos a empezar con la declinación de los pronombres. Ahorita en el aula virtual todavía no pueden visualizar el tema declinación de los pronombres porque todavía no he subido material, pero hoy justamente la clase la clase y el material que veamos lo colocaré, igual que siempre lo coloco aquí en esta suerte de agenda virtual que tenemos ahí para que lo vean, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya está Fer, por ahí está Elvia, entonces seguimos con esto. Entonces, les decía que, muy bien, Elvia, que la clase que nos toca hoy es la de pronombres. Ya ahorita están visualizando allá los pronombres. Les pido que sigo insistiendo en que vean sus videitos, organicen su tiempo de manera que puedan repetirlos, verlos una y otra vez y comentarme sus dudas, enviarme un mensaje vía la plataforma, vía Classroom o vía nuestro grupo de WhatsApp para que no nos atrasemos, ¿no? Recuerden que es muy importante que les vayan quedando claros todos estos temas, muy, muy importante, no solamente por el aprendizaje y el afianzar todos los temas, sino también por el hecho de esa sensación de triunfo que queda en cada uno de nosotros. Entonces, justamente esa sensación, no de triunfo, vamos a decir, hablando de los ámbitos escolares, vamos a decir, sensación de logro que hace que sigamos avanzando en los temas, poco a poco en los temas que vamos eh, escalando, ¿no? Entonces, el de ahora, entonces ahí les encargo, yo creo que Justin, lo de la duda de hace un ratito, eso te hizo que no me subieras tu tarea del día de hoy. Ya sabes ahora dónde está Justin, la tarea. Frida, me dio mucho gusto que me adjuntaras la tarea. Muy bien, Frida. Nada más por ahí ya te la regresé con algunos comentarios para que veas qué fue lo que falló. Y bueno, no se atrasen la invitación para que sigan viendo. Sí, Frida, no te presiones, fueron poquitos errores, pero bueno, ahí está. La invitación para que sigan enviando sus tareas, sus ejercicios de manera progresiva. Miren, eh, aun cuando, no de manera progresiva, quiero decir ininterrumpida, aun cuando a lo mejor tienen atrasadas algunas tareas, faltaron algunas por ahí, procuren ponerse al corriente, por favor, porque esto también les va a servir para que podamos mantener esa comunicación también a distancia. Yo espero que volvamos pronto, pero mientras tenemos que acostumbrarnos a todo esto. Y como no puedo estarles insistiendo ahí en la facultad, pues la forma es invitarlos, seguirlos invitando a que me manden todo esto vía internet, ¿no? Entonces, nada más era recordarles esto antes de seguir con nuestro tema de hoy, que ya están visualizando ahí en la pantallita, es la declinación de los pronombres. Entonces, dice por ahí, me gustaría, a ver, por favor, Justin, ¿podrías leer? Déjenme admitir aquí a Ara, que ya llegó. ¿Podrías leer el primer párrafo, Justin? Si lo alcanzas a ver, o lo hago un poquito más, déjame hacerlo un poquitito más. Ahí está, creo que ahí se ve un poco mejor, Justin, ¿no? Entonces, ¿podrías leerlo, Justin, por favor, ese primer párrafo? Sí. Gracias. Sicut in nostris sermonibus vulgaribus ita etiam in lingua latina sunt pronomina personalia demonstrativa, possessiva, relativa, interrogativa et indefinita. Muy bien, bene. Entonces dice ahí, como sicut, como en nuestras lenguas modernas, voy a escribirlo acá poco a poco para ustedes, para que, acuérdense, lo pongo así con rojito, para que ya vayan teniendo una referencia de lo que dice acá.
Entonces, puede ser como o así como en nuestras, déjenme aceptar ahí decía, ya por ahí quedó. Entonces dice, así como en nuestras lenguas modernas. Fíjense ahí, si se fijan, ahí he escrito lenguas modernas, dice ahí en el latín sermonibus vulgaribus. No voy a decir en nuestras lenguas vulgares, porque recuerden que para nosotros la connotación que tiene vulgares es como de un registro no culto, un registro muy, muy informal. Acuérdense que en latín el término vulgar tiene que ver con la interacción. Por eso son lenguas modernas en cuanto a lenguas que se utilizan para interactuar, ¿no? Entonces dice por ahí, de nuevo sigo con esto. Así como en nuestras lenguas modernas, déjenme quitar así como, porque decido hacerlo porque después de la coma dice así también. Entonces, como en nuestras lenguas modernas, así también, entonces están en correlación el sicut, lo voy a encerrar para que nos vayamos acostumbrando a él, sicut con el itaetiam, como en así también, como así también. ¿No? Entonces, como en nuestras lenguas modernas, así también en la lengua latina hay pronombres personales, dice ahí, después dice, fíjense, siguiente línea dice demostrativos, posesivos, relativos, interrogativos e indefinidos. ¿No? Ese fue el primer párrafo que leyó Justin, ¿no? Entonces, ahora lo está comparando con las lenguas modernas, entonces de la misma manera que en la lengua moderna, que en las lenguas modernas hay estos tipos de pronombres, también los vamos a tener en latín. Y es el momento de estudiar esto en latín. Bien, entonces, hoy nos tocará revisar lo que se refiere a los pronombres personales. Junto con los personales voy a ver aquí, más adelante lo veremos, los pronombres reflexivos y voy a ver ahora los posesivos, ¿sí? Entonces voy a ver esos dos tipos. Personales, voy a ponerles aquí un guioncito. Personales, esto no está en el latín arriba, pero lo voy a escribir acá. Y reflexivos. Personales reflexivos, que son los que voy a ver hoy. Personal, el reflexivo y los posesivos, ¿no? Siguiente, ¿quisieras leer, por favor, Fer, la siguiente oración, por favor, Fer? Sí. Gracias. Haec est declinatio pronominis primae et secundae personae et reflexivi. Muy bien, Fer. Entonces dice, esta, déjenme ponerlo también con rojito para que les quede ahí su traducción. Entonces dice, esta es la declinación del pronombre, de los pronombres. En latín dice, bueno, ok, voy a ponerlo así, del pronombre de primera y del pronombre, aunque este se está sobreentendiendo en latín, del pronombre de segunda persona. Y voy a poner una coma, porque este y une al conjunto de primera y segunda, entonces digo y del reflexivo. ¿Sí? Entonces, ahí eso es lo que dice justamente en esta frase que está leyendo Fer, que leyó Fer. Y entonces aquí voy a visualizar el cuadrito, Qué gusto verte, Arita. Qué gusto ver que ya también anda por ahí Aide.
Ahí pónganmelas. Ahorita sí es de las valientes que le gusta verse en la camarita, para presumir, bello rostro, Arita, pero los niños, estos son muy penosos, entonces no quieren salir en la camarita. Pero los demás, acuérdense, por medio del chat me pueden exponer sus preguntas, activar en el momento en que se haga una pregunta, activar sus micros, o bien pudieran también reaccionar. Lo comento porque por ahí anda Aide, a lo mejor ya está acostumbrada Aide también a estos artilugios modernos, pero bueno, lo comento para que estemos por esas vías en comunicación, ¿no? Entonces, ahí tienen el pronombre de primera, el cuadrito, como como leímos en los párrafos anteriores, este cuadrito va a organizar a la primera persona, aquí dice de primera persona, primae personae, luego acá mismo dice, déjenme bajarlo un poquito, acá mismo dice secundae personae, lo pongo también con negritas para que lo vean ahí, y después está el reflexivo. En latín, fíjense que en latín solamente tenemos pronombres personales de primera y de segunda, de primera y segunda personas. El que se utiliza como pronombre de tercera persona es el reflexivo, pero aparte de ese reflexivo, hay otro pronombre que en realidad se llama demostrativo, que funciona como un pronombre de tercera persona. Ahorita voy a escribir únicamente la declinación de primera y segunda persona y reflexivo. Vamos a verlo así, ¿sí? Bien. El pronombre de tercera persona lo voy a ver despuesito. Justin, tú me mencionabas que ya en la facultad habíamos visto algo de esto. Seguramente todos ustedes lo recuerdan. Ya lo estuvimos estudiando, pero bueno, valga también este repasito para que nos quede muy, muy claro todo ello, ¿no? Entonces, voy. Primera persona se dice ego, yo, ¿no? Entonces, primera persona, ego, yo. Y ahí los estoy enunciando en singular, perdón, no en singular, en nominativo. Entonces digo yo, y en plural, la primera persona del plural es nosotros. ¿Sí? Yo y nosotros. Déjenme bajar también esto para que nos quede ahí en la misma línea. Yo y nosotros. La primera persona, recuerden, es la persona que habla. Siempre habla la primera o en singular o la primera en plural. Bien. Luego, los pronombres de segunda persona son, aquí lo tengo en latín, tú, que en español sería, lo distingo nada más por la tilde que se le agrega al pronombre, tú, y vos, que quiere decir ustedes. ¿Ah? En algunas otras lenguas, ustedes, en algunas otras lenguas, bueno, no lenguas, variantes del español, utilizan el pronombre vosotros. Pero nosotros en el español de México vamos a decir ustedes y nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, los pronombres personales de segunda persona son tú y ustedes. La segunda persona es a quien se le habla. Entonces, la primera persona, las primeras personas son las personas que hablan. Las segundas personas son las personas a quien se les habla. ¿Sí? Entonces, ahorita los enuncié en nominativo. Vamos a ver, recuerden que todas las palabras que se enuncian en latín justamente se enuncian para desempeñar funciones sintácticas. Siempre estaré recordándoles todo esto. Es una forma de reforzar lo que ya saben, ¿no? Entonces, estaré recordándoles todo esto. Cuando decimos ego, simplemente está en nominativo.
Cuando decimos nos, está en nominativo. Si digo tú, está en nominativo. Si digo was, está en nominativo. Voy al genitivo de estos pronombres y digo, voy a declinar primero el genitivo de ego, es may. Ego, may. ¿Ven? Déjenme ponerlo para que quede en la misma línea. Déjenme ponerlo hacia la izquierda. Ego, may. Ahora, genitivo del pronombre nos es nostrum. Genitivo del pronombre tú es tui. Observen bien los dos singulares, el singular de primera persona y el singular de segunda persona. Observen cómo termina en i. Observen esto, termina en i. Y ahora va a haber también coincidencia entre la terminación de los plurales. Entonces, el de primera persona plural es nostrum. El de primera persona, perdón, el genitivo de segunda persona tendría que ser vostrum, pero ahí por una cuestión de fonética hace vestrum. Lo escribo acá para que lo vean, ¿no? Entonces, vean las similitudes entre mei, tui, y ahora vean las similitudes entre nostrum, ahí tendrán el strum y el vestrum. Vean esas similitudes, ¿sí? Entonces, muy importante. Genitivos terminados en i, tengo un genitivo terminado en i, entonces, aunque la declinación sea una declinación irregular, yo voy a considerar que se trata de una palabra de la segunda declinación. ¿Y cómo sé que es de la segunda declinación? Porque tiene un genitivo terminado en i. En plural, también se ve que es de la segunda declinación. Nada más que aquí perdió esta letra que ahora, perdió esta letra que ahora la voy a poner entre guiones. Ahorita la voy a borrar, no la voy a dejar. Pero perdió esa O. Entonces, perdió esta R, así. Orum. Ahí está la terminación. Si nosotros pensamos en el genitivo de la segunda declinación, por ejemplo, acuérdense de dominus, plural, genitivo plural dominorum, que la terminación es orum, nosotros vemos que en la segunda persona del genitivo, perdón, en la primera persona, más bien en el genitivo de esta primera persona, tendría que haber sido nostorum, pero pierde por fonética. Siempre que les diga, se pierde esta vocal, la respuesta será porque se pierde por cuestiones de fonética, ¿no? Y los hablantes, recuerden, somos los que hacemos estos cambios. Entonces, perdió esa O y simplemente quedó una segunda persona terminada en rum. Tendría que haber sido orum, quedó rum, ¿no? Entonces, ahí tienen los genitivos de los pronombres personales. Me voy a los dativos, ¿sí? En el dativo, voy a borrar ahora estas indicaciones para que se quede limpiecito ahí. En el dativo voy a tener mi, ji. Ahí, fíjense cómo lo estoy pronunciando. Lo estoy pronunciando, esa H intermedia, la estoy pronunciando como si fuera una J. ¿Por qué? Porque ahí tengo el encuentro de doble vocal. Tengo el encuentro de doble I. Entonces, eso dificultaría mucho su pronunciación. Tendría que hacer mi, I. Entonces, para no hacer esa doble I, entre las IES, entre estos dos sonidos vocálicos, se intercala un sonido aspirado, el sonido, la aspiración de la J. Entonces queda miji, ahí como una J, miji. Así se pronuncia el dativo, ¿no? Ahora, el genitivo de nos, el dativo de nos es novis, novis. ¿Mm? El dativo de tú es tibi. Esta será su primera tarea para de aquí a dentro de 8 días. El lunes les toca practicar esto
practicar esto en la clase asíncrona y dentro de 8 días ya tendremos en la clase que tener, en la próxima clase Zoom, ya debemos tener esto bien asimiladito, ¿no? Entonces va a haber este tiempo para que lo tengan para estudiar. Entonces es TIDI. Son pronombres irregulares que hay que memorizarlos, ¿no? Y ahora observen, si aquí tengo la terminación ovis, nada más con la N del principio que me indica que es la primera persona del plural, aquí en el de segunda también voy a tener esa misma terminación ovis, la mismita terminación ovis, pero en lugar de la N inicial voy a tener la V inicial, la U latina inicial. Entonces voy a tener bovis, ovis. Entonces, ¿cuáles van a ser? Aquí lo señalo para que lo identifiquen. ¿Cuáles van a ser nuestros dativos? Aquí, si se fijan, no hay H intermedia en la segunda persona que se asimile al miji, pero sí hay una doble I. Por eso voy un poquito a identificar ese dativo de las personas del singular, de la primera y la segunda en el singular, ¿no? Entonces, fíjense las similitudes. Dativos. Dativo de ego, mihi. Dativo de nos, nobis. Dativo de tú, ibi. Dativo de vos, ovis. ¿Quedó claro? Ahora, me voy al acusativo. ¿Qué va a pasar con el acusativo? El acusativo es uno de los pronombres que tal cual pasan al español. Fíjense, tal cual. Y esta es una de las maravillas. Cuando nosotros decimos en español, me dijo, te dijo, nos dijo, eso es latín totalmente. Así tal cual pasa. Entonces, es irregular. Entonces, el acusativo de ego es me. El acusativo de nos es nos. El acusativo de tú es te. Y el acusativo de vos es vos. Ahorita aquí podríamos decir, bueno, este nos aquí es igual a este nos. Podría ser. Nada más considerar, hay que considerar que el nos que nosotros conservamos en español y cuando decimos nos conviene, nos dijo, nos representa, ese nos está en acusativo, ¿eh? Porque nosotros en nominativo decimos nosotros, ¿no? Entonces ese nos es un acusativo. Bien, y nosotros no utilizamos el vos en acusativo. Nosotros decimos también a nosotros, ¿no? Entonces decimos, me dijo, nos dijo, te dijo y más bien aquí utilizamos el les a ustedes, les dijo, dijo les, ¿sí? Entonces, bueno, estos van a ser ahora nuestras terminaciones, estas van a ser ahora las terminaciones, les borro esto para que no nos perdamos, las terminaciones que representan a nuestro acusativo. Para ego, me. Para nos, queda igual, nos. Para tú, te. Para vos, vos. Vocativo, no se utiliza el vocativo. Generalmente el que se utiliza, los que se utilizan son estos que les estoy escribiendo ahora. Ahora, ¿qué va a pasar en el ablativo de estos pronombres? Bien, en primera y segunda persona del singular es igual al acusativo. Entonces es me y te. Ahí está, me y te. ¿Qué va a pasar en el plural? Acuérdense que en plural, dativo y ablativo siempre son iguales. Esos son casos que en plural son iguales. Por lo tanto, ¿cuál es el ablativo de nos? Igual que el dativo, nobis. ¿Cuál es el ablativo de vos? Igual que el dativo, vobis. Vobis, ¿no? Entonces ya tengo ahí
la declinación de mis pronombres personales de primera y de segunda de primera y segunda personas, ¿no? Entonces, los voy a leer ahora de forma vertical. Primero el de primera persona del singular. Ego, genitivo, mei, dativo, mihi, acusativo, me y ablativo, me. De nuevo, ego, mei, mihi, me. Ahí está la primera persona. En la traducción, ya tengo la traducción ahí de este pronombre nominativo. El nominativo es yo. Mei, ¿cómo voy a traducir mei? Mei es de mí. ¿Ah? De mí. Bien. ¿Cómo va a ser la traducción de miji? Miji será para mí. Para mí. Déjenme un poquito para mí. ¿Y cómo va a ser la traducción de me? Va a ser me, igual. O bien, voy a poner primero el a mí y voy a ponerles aquí igual a me. A mí, o sea, me. Y en ablativo voy a ahora elegir para ustedes la preposición sin o por. Voy a utilizar la preposición de causa, por mí, ¿no? Entonces ahí tienen la traducción de sus pronombres de primera persona, del pronombre ego en todas sus formas, ¿no? Entonces, nosotros, vamos a nosotros, a la segunda persona. Acuérdense que para traducir casos aislados, nos vamos a auxiliar para el genitivo de la preposición, de, para el dativo de la preposición para el acusativo de la preposición a y para el ablativo de la preposición por. ¿Sí? Acuérdense que nos vamos a auxiliar de estas preposiciones. Arita, esos son los pronombres personales. Ahorita vamos a ver qué pasa, cuáles son los posesivos, aunque seguramente Ara, y por eso tu pregunta, seguramente ya te está dando la idea de posesión. Seguramente cuando dices, el hijo de mí, la casa de mí, es igual a decir, mi hijo, mi casa, ¿sí? Pero estrictamente esta es la declinación de los pronombres personales, ¿sí? Ahora, pronombres personales. Aquí dice de persona, primera y segunda persona. Son los personales. Ahorita, en cuanto terminemos esto, vamos a empezar con la declinación, pero ahora vamos a seguir con la declinación de los pronombres posesivos, ¿no? Es que son mucho más fáciles. Empiezo con estos, ahorita que están descansaditos, bueno, quiero pensar, aunque ya tienen toda la mañana, despiertos, pero estos pronombres son irregulares, les digo, aunque se ve cierta regularidad en un genitivo terminado en I, son pronombres irregulares. Entonces, ya está ahí. Vamos ahora a la, declinación, perdón, no declinación, a la traducción del pronombre nosotros. Porque no va a caber, quizá, voy a escribir, en lugar de nosotros, voy a escribir la pura N. Entonces voy a decir acá, nosotros, es el nominativo. En genitivo es de nosotros. Miren, no ocupo ni así abreviado. No, entonces, déjenme aquí, un poquito, acá arriba, ahí está. No,
Ahí está. De nosotros. Utilizo la preposición de. Y de nuevo ahora, aquí, aun cuando tú veas que da una idea de posesión, estrictamente es el genitivo de los personales. ¿Cómo queda entonces? Mi dativo queda para. Entonces digo aquí, para nosotros. ¿Sí? Para nosotros. Utilizo la preposición para. El acusativo, en el acusativo, utilizo la preposición a nosotros. Utilizo la preposición a nosotros. Pero recuerden que también lo puedo traducir como nos. Trajo a nosotros. A nosotros. Trajo a nosotros. Puedo decir nos trajo. Regañó a nosotros. Puedo decir entonces nos regañó. ¿Sí? Y para traducir el dativo, voy a utilizar la preposición por de causa y entonces voy a decir por nosotros. ¿No? Entonces tengo aquí por nosotros. Ahí están ya la traducción del pronombre de primera persona en plural. Entonces, de nuevo, ahora, esto te puede dar la idea de la posesión, pero en realidad se trata de el genitivo del pronombre personal. ¿Bien? De nosotros. Por ejemplo, pienso en el Padre Nuestro en latín. El Padre Nuestro en latín dice, pater, se los escribo acá, con mayúsculas, se lo voy a escribir, pater noster, ¿no? Ahí está utilizando, ese pater noster está utilizando el pronombre posesivo, sin ningún problema, igual que en español, pater noster. Pero también podría decir pater nostrum. Vamos a dejar así, pater nostrum. Entonces, se traduciría igualito, nada más que estrictamente aquí está utilizando en el pater noster, noster como pronombre posesivo, que ya lo voy a ver. Este nostrum, véanlo aquí, es este nostrum que tengo aquí arriba. ¿Sí? Observen. Si queremos traducir estrictamente este nostrum como un genitivo, tendría que decir Padre de nosotros. Padre de nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien en esto. Esto es muy importante ver que, bueno, la idea de posesión también me la va a dar ¿quién? El genitivo, y solamente el genitivo de los personales, ¿sí? Entonces, borro este ejemplito que les puse aquí. De todas maneras, si lo quieren anotar, recuerden que se va a quedar en el video que estamos grabando. Y ahorita para que nuestro apunte que es el que les voy a subir al terminar la clase, lo subo a la plataforma, lo subo al aula virtual, quede limpiecito, ¿no? Entonces ahí está. Nosotros, de nosotros, para nosotros, a nosotros, por nosotros. Vámonos a la segunda persona. Vámonos a tú. Entonces, tú, segunda persona, ¿cómo traduzco? ¿Cómo traduzco tú y? Utilizo la misma preposición con la que me ayudo a traducir el valor del genitivo y digo, de ti. ¿Ah? De ti. La preposición de. Entonces, es casa de ti. Es como si dijera tu casa, de nuevo. Esto, déjenme aquí desmarcar esto. De nuevo aquí el de ti me da la idea de un pronombre posesivo, aunque en realidad se trata del genitivo de los personales. Acusativo, ¿cómo voy a traducir el dativo? De nuevo utilizo la preposición con la que me ayudo a traducir los dativos y digo para ti. ¿No? Voy a decir ahora ahí,
Bien, ahora lo tengo que abrir. Para ti. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo voy? Aquí la preposición es para. ¿Cómo voy a traducir el acusativo? De nuevo, me auxilio de la preposición a y digo a ti, que es igual a decir, igualito a decir te. Ajá. Saludó a ti, es igual a decir te saludó. Entonces ahí utilizo la preposición a como una preposición que me ayuda a entender, a traducir los acusativos, entender la idea que me da el acusativo de objeto directo. ¿Cómo traduzco el ablativo? Entre tantas preposiciones que puedo usar con esos sentidos circunstanciales, aquí estoy utilizando la circunstancia de causa, por eso pienso en la preposición por y digo por ti. ¿Ah? Entonces aquí marco mi preposición por, pero acuérdense, también pudo haber sido la preposición en ti, sobre ti, ante ti, ¿no? Aquí decido utilizar la preposición por. Y por último, vamos a traducir ese pronombre de segunda persona, ya está el tú, ahora en plural, ustedes. Genitivo. Me voy al genitivo y traduzco de ustedes. Voy a abreviar aquí el ustedes. De ustedes. Me auxilio de la preposición de. Ahora voy a utilizar la preposición para traducir el dativo. Y el vobis significa para ustedes o a ustedes. Por ejemplo, cuando digo gracias a ustedes, les digo gracias, hago, pero no digo gracias, lo voy a escribir, se los voy a escribir acá. Cuando yo digo, gracias, cuando yo les digo gracias, en latín es gratias. Pero cuando nosotros también en español agradecemos y decimos gracias, únicamente estamos expresando el acusativo, el objeto directo. Porque en realidad tendríamos que responder, yo te doy las gracias, o te doy gracias, o te agradezco, decimos en español. La frase completa en latín es, gratias hago. Yo hago, ego hago, gracias. Yo te doy gracias. Yo te ofrezco gracias. ¿A quién yo ofrezco gracias? ¿A quién? Entonces voy a decir, Tibi, gracias hago, Tibi, fíjense acá, Tibi, fíjense acá, Tibi, gracias hago, Tibi, eso es gracias a ti, te agradezco. Pero si lo quiero decir en plural, tengo que decir gracias, también hago, pero ahora agradezco a ustedes. Entonces voy a decir bobis. Gracias, hago bobis. Gracias, hago tibi. Gracias, hago bobis. Qué bueno, finalmente la única palabra que mencionamos al agradecer es gracias. Ya con esto, ¿no? Nos quitamos del problema. No, normal, ¿no? Y cuando digo a ti, o digo de nada, que es muy, muy de nuestra cultura, pero un equivalente en latín sería servio tibi, te sirvo, o para servirte, servio tibi. Ajá, o servio bobis. O simplemente digo, ahora, tibi,
como cuando nosotros decimos, nos dicen gracias y decimos a ti, gracias, a ustedes, ¿no? Entonces, fíjense, sobreentendemos las demás palabras y cuando agradecemos decimos gracias y el otro nos responde tibi, a ti. Decimos gracias y me responde a ustedes. ¿Okay? Entonces, aquí en estas frases de la interacción se utilizan mucho estos pronombres en dativo, sobre todo en dativo. Voy a borrar estos ejemplos del gracias para que de nuevo se nos quede ahí nuestro apunte limpio, ¿no? Entonces, lo mismo y sigo con la pregunta de Arita, aquí en la traducción de ustedes sería el equivalente al posesivo, ¿no? Entonces, de ustedes, para ustedes. ¿Cómo quedaría el dativo, el acusativo? A ustedes, esto es igual a les, ¿no? Entonces podemos decir, dijo a ustedes, equivale a decir les dijo. ¿Mm? Dijo a ustedes, es decir, les dijo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Ahí están las declinaciones. Ahora, el acusativo, aquí la preposición con la que me apoyo para traducirlo es a, y en el ablativo, de nuevo, elijo la preposición por ustedes, por ustedes me mojé, por ustedes me tardé, por ustedes me sacrifiqué, por ustedes. Ajá. Bien. Ahí están los pronombres personales. No sé si tengan alguna pregunta, que si es una traducción irregular, sí. Que si es necesario que nos la sepamos, pero súper bien, súper bien, súper bien, sí. Ahí está, para que ya no me pregunten esto, ¿no? Entonces, si quisiera ponerlos a repetir, ¿cómo lamento no poder hacer esto en vivo? Sería muy, muy complicado hacer que todos activaran sus micrófonos y lo repitiéramos entre todos, no lo voy a hacer, pero equivale al repetir cada uno, voy a ir señalando, ego, mei, mihi, me. Ahí está la declinación de la primera persona. A repetirlo así, si son más auditivos y se necesitan escuchar. Segunda persona, nos, nostrum, nobis, nos, nobis. Ahí está. Primera persona singular, de nuevo. Ego, mei, mihi, me. Primera persona plural, nos, nostrum, nobis, nos, nobis. Ahí está. Ahora, las segundas personas. Segunda persona singular, tú, tui, tibi, te. Ahí está. Ahora me voy al plural, segunda persona plural, vos, vestrum, bovis, vos, bovis. ¿Sí? Ahí quedamos con la declinación de los pronombres personales. ¿Dudas? ¿Preguntas para seguir con lo otro? ¿Dudas, jóvenes? Marita, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, maestra, yo Vamos pensé que eran pronombres por lo que es posesivos cuando empezó a escribir de mí, para mí, a mí. Sí. Por eso me fui con la finta. Pero más bien te tendrías que haber ido con la finta nada más en el genitivo ahorita, en el de mí. Ya el para mí no indica posesión. Aunque sí, cuando dices, este carro es mío, es de mí, es para mí, no, eso sí es un dativo. Ahora, el para mí sí a fuerza es un dativo. Posesión, nada más el genitivo, ahorita. Ya vi por dónde iba tu confusión. Pero te digo ahora, el genitivo de estos pronombres sí indica posesión.
Ajá, sí indica posesión. Y ahorita vamos a ver los posesivos, pero esto que se les quede, esa duda que expresó Ara y que la señalamos ya ahorita, esta duda, déjenme señalarlo ahora, para que se quede así marcado, y lo retomo al ratito, estos pronombres sí me indican posesión. Los voy a retomar al ratito que vea los pronombres posesivos, pero son los pronombres personales, Ara. Así lo dejamos, pronombres personales. Elvia me dice, en tercera persona no hay esta. No, fíjate que no, Elvia. Así como que hubiera un pronombre de tercera persona, no. Pero hay uno que lo suple. Te voy a decir cuál es. Me voy a ir aquí abajito, al cuadrito. Es este. Lo voy a ver, lo voy a declinar después. Pero este equivale a él, ella. Este equivale a él. Equivale a ella. Pero fíjense que originalmente no es un pronombre personal. Dice acá. A ver, Ara, ya que andas ahí, léeme esta frase, Arita. Léeme esa frase. Pronomen is, ea, it, es, demonstrativum, sed utitur, pronomine, tertiae, personae. Muy bien, muy bien. Voy a escribir acá la traducción. Fíjate muy bien, Elvia, fíjate muy bien. Dice, lo escribo en rojito. El pronombre is, lo voy a poner con comillas, ea, y ese pronombre es demostrativo, lo que te estoy diciendo. Pero dice aquí, pero se usa como pronombre de tercera persona. ¿Sí? Entonces, en realidad, Elvia podría generalizar y decir que el pronombre is, ea, id es el pronombre de tercera persona. ¿Sí, Elvia? Bien, Elvia, bien. Ahora, como pronombre como pronombre personal, entonces les decía que se traduce como él, ella, y aquí if en neutro, pues vuelve a traducirse como él o ella. ¿En su valor de qué? En su valor de pronombre personal. Si yo traduzco ya estos pronombres estrictamente como demostrativos, sí podría if significar esto, pero como pronombre personal significa él o ella. ¿Por qué? Porque en español los pronombres de tercera persona únicamente son en singular él y ella. Y se acabó. Él y ella. ¿Vale? Ahorita no comentemos aquellos usos, no comentemos porque estamos hablando de morfología, no comentemos los usos del lenguaje inclusivo que tienen otra connotación, no morfológica. Morfológicamente hablando, solamente existe el masculino y el femenino. El neutro, no, para pronombre personal. ¿Sí? Entonces, él y ella. Is, ea, if. Pero espérenme un poquito con este pronombre. Ya nada más dejo ahí claro que este es el que se utiliza como pronombre demostrativo. Voy a ver después su traducción. Quiero quedarme ahora con el pronombre reflexivo, que luego en las gramáticas dice que este pronombre reflexivo es el que se utiliza en lugar del pronombre de tercera persona. Bueno, en realidad, pues para mí no. Para mí es un pronombre reflexivo y pronombre reflexivo tiene una
explicación muy clara, muy específica. ¿Qué es un pronombre reflexivo? Fíjense que, y esto lo vimos en la facultad, Justin, tienes razón. Alguna vez les dije, de ahí hasta les dije qué palabra les suena con eso de reflexión. Ahí viene una palabra seguramente muy conocida de ustedes, muy conocidita. De ahí viene la palabra reflejo. Reflejo y reflujo, las dos, ¿no? Pero reflejo es cuando ustedes se ven al espejo y lo que refleja ese aparatejo de ustedes mismos. Les devuelve su imagen, les devuelve su imagen. Y voy a ser enfática, voy a decir, les devuelve su misma imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es un pronombre reflexivo? Un pronombre reflexivo es uno que, en el que es el pronombre que se utiliza para explicar que el sujeto es al mismo tiempo el objeto directo. Sujeto y objeto directo son la misma persona. Entonces, voy a poner aquí en reflexivo, voy a agregar ahí una notita. La voy a poner manual, la voy a poner aquí manual. Maestra, ¿lo puede volver a repetir? Con mucho gusto, ahí te va. Se utiliza para explicar que el sujeto es que El sujeto y el objeto directo es la misma persona. ¿Sí? El sujeto y el objeto directo es la misma persona. Entonces, fíjate muy bien, Arita. Acá voy a poner el asterisquillo que les puse por ahí. Ajá, ups. Entonces, voy a poner acá, más pequeñito, esa notita. La voy a poner en color verde, más pequeñita la nota, ahí que se quede. Entonces va a decir, el pronombre reflexivo indica que el sujeto y el objeto directo son la misma, es el mismo. Por ejemplo, cuando yo digo me levanto, es más, voy a hacer aquí enfático, explícito el sujeto. Voy a decir yo me levanto. Yo me levanto. Si yo veo el verbo que es levanto, si yo veo el verbo que es levanto, pregunto, siempre acuérdense que para poder analizar una oración, para poder analizar una oración, recuerden ustedes que la clave es el verbo, ¿no? Localizar el verbo. Siempre identificar el verbo y al verbo se le hacen las preguntas ¿quién y qué? Entonces, levanto. ¿Quién? Yo. Ese es el sujeto, yo. ¿Qué levanto? Me. O sea, el mismo yo. Cuando digo me levanto es que a mí mismo me estoy levantando. Yo mismo me levanto, ¿no? Entonces, el sujeto y el objeto directo es la misma persona. Por eso se llama reflexivo. Fíjense muy bien. Entonces, ¿con qué caso se expresa en latín? ¿Con qué caso expreso en latín el sujeto? ¿Con qué caso se expresa el sujeto? A ver. Con el nominativo. Ahí está, Arita, muy bien, con el nominativo. Está perfecto. Ahí lo puse arriba, con el nominativo. El sujeto que va en nominativo. Y el objeto directo, es más, les voy a poner con todas sus letras acá. El sujeto que va en caso nominativo. Y nominativo. Y el objeto directo, aprendimos que va en qué caso, Justin. ¿Cuál, perdón? Es que se cortó. El objeto directo, ¿en qué caso va?
El objeto directo en el acusativo. En acusativo, perfectamente, va en acusativo. Entonces, aquí lo pongo en acusativo. Pero fíjense lo que les voy a decir. Bueno, al fin ya va a quedar ahí en la grabación, ¿eh? Pero fíjense que aun cuando aprendimos que el objeto directo se expresa en caso acusativo, habrá construcciones que no utilicen el caso acusativo para expresar el objeto directo. Habrá construcciones que empleen el dativo y habrá otras que expresen el genitivo. Déjenme ponerlo de forma decreciente, ¿no? El acusativo, el dativo, el genitivo o el ablativo. O sea, se fijan que acá estoy escribiendo todos los casos, menos cuál, Justin. Dije que puede ir en acusativo, en dativo, en genitivo o ablativo. Escribí todos los casos. ¿Cuál es el único que no puse? Nominativo. Porque ese es propio del sujeto. Bueno, eso quiere decir que el objeto directo lo puedo expresar en cualquier caso. Lo más regular, estadísticamente hablando, hay más acusativos, hay más objetos directos en caso acusativo. Por eso se dice que es el caso del objeto directo. Pero los demás casos, de manera rara, pero los demás casos también pueden expresar el caso del objeto directo. También, menos frecuentes. Pero eso sí, un nominativo jamás me indicará objeto directo. El único caso que nunca indicará el objeto directo, nunca, es el nominativo. Entonces, cuando digo que el pronombre reflexivo indica que el sujeto y el objeto directo es el mismo, estrictamente me estoy refiriendo al objeto directo. O sea, el reflexivo expresa, con el pronombre reflexivo se expresa el objeto directo, que es el mismo, la misma persona que el sujeto. Por lo tanto, muchachos, este pronombre reflexivo no va a tener caso nominativo. Por eso ahí estoy poniendo en sombritas, ¿sí? Estoy poniendo en sombrita ese cuadrito es el lugar del nominativo. Eso que les expliqué ya está acá arriba. No, está, espérenme, acá abajito. Está aquí abajito. Entonces, ¿quieres leer, por favor, quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Oh, ya se me fue. Antes de que se me vaya Elvia. Elvia, ya se me fue la Frida. Y Fer. ¿Saben qué? Aquí. Que yo creo que como está lloviendo, no Sí, sé es por que está allá, lloviendo, ¿verdad? sí, Yo creo y que se está, aquí por lo menos por mi casa sí está un poquito fuerte y se sí, está medio sí. apagando la luz, pero ¿qué leo? Va, mira. Mi ablativo, no, va. Pronomen, voy así en orden. Ahí lo que te marqué. Ok. ¿Sale? Pronomen reflexivo, caret nominativo, eiusque casus non differendunt, differunt in singulari et. Ay, perdón, es que está la pantallita. No te preocupes, no te preocupes. Et in. A ver, et in plurali. Et in plurali. Entonces, lo traduzco para ustedes. Acuérdense que cuando lo traduzco para ustedes, la finalidad es que vayan también, bueno, que se quede ahí un poco la traducción, la explicación que se quede ahí, pero también que vayan identificando las construcciones y viendo cómo se dice todo esto en latín propiamente, ¿no? Entonces ahí dice, el pronombre reflexivo carece de nominativo y sus casos
no se diferencian en singular y voy a poner aquí ni en plural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya tradujimos ahora. Primero, dice que el pronombre reflexivo carece de nominativo. Ahí está, carece de nominativo. Y el singular y el plural serán igualitos. Y ahí va la sorpresa. Es igual que el pronombre tú. Fíjense, voy a escribirlo acá. Tú y, fíjense cómo aquí nada más me lo llevé para allá. Y vi. Fíjense lo que estoy haciendo, T. Es igual, pero en lugar de llevar T, lleva una S. Entonces aquí será sui, sivi, se. Fíjense, ya, ahí está. Si se fijan, estas terminaciones que ahora escribí acá, fíjense muy bien en esas terminaciones, son iguales a estas terminaciones. Obsérvenlas, ahorita quito esa marca. Tú, no tiene nominativo, perdón, déjenme quitar este nominativo. No tiene nominativo. Entonces, fíjense ahí. Tui, sui, tibi, sibi, te, se, te, se. Fíjense ahí, ¿eh? Ahí quedó. Fíjense, está muy bien esto. Le voy a quitar la marca esta en color turquesilla. La quito para que no nos estorbe. Entonces, ese es mi pronombre reflexivo. Y dijimos que no cambia, no varía en singular y en plural. Entonces, de tal suerte que va a ser igual acá. Va a ser igualito. Sui, sibi, se. Pues fíjate ahorita que acá por mi rumbo ya más bien arreció un poquito la lluvia. ¿Por tu casa ya se está quitando ahorita? No, está fuertecita. Así que si ustedes se desconectan en algún momento, entenderé que es por la lluvia, pero si pueden conectarse nuevamente, qué mejor. Lo mismo, si yo me desconecto, saben por qué fue, ¿eh? Bien. Entonces ahí están los pronombres. Esos son los pronombres, el pronombre de primera persona, el de segunda persona y el reflexivo. Yo voy a terminar esta clase con la explicación del pronombre is, ea, id, o sea, tendrán que es esta. Con eso voy a terminar. Y bueno, les dejaré una tareilla ahí en la plataforma. Pero antes de irme a la declinación del is, ea, id, quiero que leamos ahora lo que dice antes del pronombre reflexivo, lo que dice para todavía algunas características de los pronombres personales. Eso que acabo de marcar en color gris, ¿lo quieres leer? Fer, anda por ahí, Fer, todavía. Sí había Fer. Sí. Fer, ¿lo quieres leer, porfa? Sí. Porfa. In ablativo praepositio cum adiungitur pronomini. Mecum, tecum, nobiscum, vobiscum. Ad augendam elocutionis vim adivetur interdum inclinamentum encliticum met vel te. Ajá. Egomet, Ajá. tibimet, Ajá. suimet, Bien. suave, Bien. nobismet, ipsis inferemus, Ajá. placet suapte natura virtus. Bien, ¿qué dice todo esto? Fíjense muy bien. Dice, lo voy a traducir para ustedes. Ups, se me movió solito esta cosa. Dice, déjenme nada más tomar una letrita para poderlo traducir acá. Dice, en ablativo, la preposición
cum, la voy a poner acá con comillas. Ahí arriba estaba en cursivas, si se fijan. Entonces dice, la preposición cum se une, voy a poner mejor, se pega al pronombre. Y me da como ejemplo mecum. Fíjense cómo aquí la preposición fue cum y cómo se pega al pronombre me. Claro, después del pronombre, después del mecum. Entonces, ahí tengo mecum, lo mismo pasa con tecum, lo mismo pasa con noviscum y lo mismo pasa con boviscum. Entonces, en estas frases, mecum, que significa con, mecum, que significa, espérenme tantito. Creo que es con la K, ahí mismo me ponen la K, que significa conmigo. En español no se separa esta frase, no decimos conmigo, en español es completa, conmigo. ¿Sí? ¿Qué significará entonces tecum? ¿Contigo? Exacto. Entonces aquí tengo contigo, que de nuevo, la palabra es completa, contigo. Nunca la separen, no digan contigo, no, va junto. En el plural, sí van separadas, ¿no? Entonces en el plural digo con nosotros, ajá, y para uobiscum digo con ustedes, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien que en estas frases que significan compañía, ajá, con los pronombres personales, la preposición cum se pospone, se pone después del pronombre y se pega al pronombre. Entonces, mecum, conmigo, tecum, contigo, noviscum, con nosotros, uobiscum, con ustedes. Aquí tienen Elvia, por ejemplo, en liturgia, que dicen Dominus, hay una frase que dice Dominus Vobiscum. Ay, déjenme ponerles la U normalita. Dominus Vobiscum. ¿Qué quiere decir? El Señor quiere decir que el Señor esté con ustedes. En la misa dicen esto, ¿no? Al final de la misa ya casi el Padre dice, Dominus Vobiscum, que el Señor esté con ustedes. Y literalmente en latín nada más dice, Señor con ustedes. ¿No? Sería Dominus Vobiscum. ¿Sí? Señor con ustedes, pero implica que el Señor esté con ustedes. Maestra. Sí, Ara. Tengo una pregunta. Dice que entonces en el ablativo se pega la terminación cum. Que es preposición. Ajá. Y luego, tecum, ¿de dónde viene Vienen del ablativo. De la segunda persona. Ablativo. Por eso dice acá, en ablativo, fíjate, acá te lo estoy señalando en el cuadrito de arriba, y le pego cum. Novis y le pego cum. Te y le pego cum. Uobis y le pego cum. ¿Te fijaste, Ara? ¿No? Sí, ya vi. Ya lo viste. Gracias. Okay, ya está ahí. Gracias. TV. Qué bueno. Fíjate, ya me dijo ahí Ara, gracias, y yo le digo TV, a ti. TV. Bien, ahora, ¿qué pasa después del punto? Ya después del punto dice, adaugendam elocutionis vim, dice, literalmente esto se traduce como para aumentar la fuerza de la expresión, o sea, dice, para enfatizar,
Eso es lo que dice, ¿no? Para enfatizar, que claro, literalmente allá arriba dice, para aumentar. ¿Aumentar qué? La fuerza. ¿La fuerza de qué? De la expresión. Para aumentar esa fuerza, eso quiere decir, para enfatizar, ajá, dice, a veces se pega la terminación met o te. Y ahí vienen los ejemplos. Entonces, algunos pronombres, para enfatizar esto, se les pega esta terminación, estas terminaciones. Estas terminaciones entonces solo son enfáticas. Es como cuando en español decimos, yo misma me pegué. Nadie me pegó, yo misma me pegué. Pues yo me pegué, ¿no? Y ya, pero agregamos el mismo para enfatizar. Lo mismo pasa con met o te. Por ejemplo, aquí tengo egomet. Ahí, ¿cómo se traduce ese egomet? Yo, pero si quiero enfatizar, digo, yo y nadie más, yo misma. ¿Sí? No necesariamente se traduce, pero nada más recuerden que esta terminación met sirve para enfatizar. Y lo mismo va a pasar con, y puede ser en cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen TVmet. Aquí tienen a sí mismo, suimet. Entonces ahí puedo decir, a sí mismo, aquí está el sui, a sí mismo y a nadie más, suimet. O por ejemplo, aquí está el suapte, ahí se le agregó la terminación pte. Esas terminaciones entonces son enfáticas. Por ejemplo, dice, guiamos, nosotros guiamos, ahí tengo déjenme ponerles acá todo este numerito. Entonces es egomet, que lo debo traducir como yo mismo. Tivimet se traduce como a ti mismo. A ti mismo le dijo la maestra que trajera los plumones. A ti mismo, a nadie más. Y sigo insistiendo, ¿no? A ti mismo. Ajá. Suimet. Así mismo. ¿Sí? Luego dice suapte. Está en la siguiente línea. Suapte. Para o por su misma. Y después viene una oración. La oración dice, está en latín, dice, novismet ipsis inferemus, que se traduce como nosotros aquí me faltó una N, inferemus. Nosotros nos guiamos, nos guiamos, nosotros nos guiamos, inferemus es todo eso, nosotros nos guiamos, ¿a quiénes? A nosotros mismos. Fíjense, viene alguien, nos asignan un guía y decimos, no, nosotros nos guiamos a nosotros mismos, no aceptamos a nadie, ¿no? Todo eso entonces está enfatizado con el a nosotros mismos, ahí tienen el met. Ajá. Y la siguiente oración dice, placet, acá la señalo, está aquí en negrita, en negro, placet suapte natura virtus. Dice, agrada la virtud, dice a ella. Luego va a hablar de la virtud. Entonces dice acá, la virtud satisface. La virtud satisface. Placet. Es como si dijéramos también place.
La virtud place, la virtud satisface. ¿A quién place la virtud? ¿A quién satisface? Satisface a su propia naturaleza. Su apte virtus. Y fíjense cómo acá dice, oh, pero lo tengo que poner para ustedes en latín. Placet su apte natura virtus. Entonces aquí dice, la virtud satisface a su propia naturaleza. Y ahí tengo el su apte, que es esa terminación enfática, que enfatiza. ¿Sí? Luego háganme el favor, ya que tengan un tiempecito para hacer el repaso de sus pronombres, de estas declinaciones, háganme el favor de volver a leerlo y poner atención en estas traducciones, entender estas lecciones, por favor, ¿no? Pues ahí está. Algunas notitas sobre el pronombre, los pronombres reflexivos, personales, ¿no? Y las terminaciones enfáticas. Ya habíamos leído lo del pronombre reflexivo y también nos adelantamos cuando Elvia hizo la preguntita sobre si no había pronombre de tercera persona, justamente adelantamos lo del pronombre is, id, que es al que quiero ahora ir, ¿no? Con esta declinación voy a terminar la sesión de hoy. Digo, todavía me falta un poquito, pero entonces ahí dice, pronomen is id est demonstrativum, sed utitur pronomine tertiae personae. ¿Sí? Entonces dice, el pronombre is id, ya está la traducción abajo, es demostrativo, pero se usa como pronombre de tercera persona. Y es un pronombre mixto. Voy a decir ahora, les voy a comentar aquí, voy a poner aquí una nota para ustedes. No viene esto en el latín que estamos viendo ahora. Voy a anotarles aquí otra notita y les voy a decir en esa notita que es un pronombre mixto. Es mixto. Voy a poner, su declinación es mixta. Si quisiera seguir utilizando aquellas mnemotecnias de los numeritos, aquí tendría que utilizar, fíjense, que tendría que decir que es este pronombre es un 212-333. Y fíjense muy bien, o sea, quiere decir con esta mnemotecnia, que es un 212-333, quiero decirles que a veces actúa como pronombre 212 y a veces es un 333. ¿En dónde va a ser un 333? Voy a señalarles, el 333 lo voy a señalar en color amarillo y voy a sombrear las casillas en donde se declina como pronombre 333. Es un 333 únicamente en el genitivo y el dativo singular. En todo lo demás actúa como pronombre 212. Es más, vamos a poner aquí 212, lo voy a poner ahora con otro color. Déjenme ponerlo con gris, con un tono grisecito, 212, y voy a decir que en todos los demás casos, ahí está, es un pronombre, actúa como pronombre 212. Incluso en este nominativo, aunque el enunciado mismo pudiéramos decir que ese se aprende como tal. Entonces, fíjense, todas sus declinaciones de 212, menos el genitivo y el dativo del singular.
Ahí es un 333. ¿Sí? Esos son los pronombres mixtos. Ya después les diré, este pronombre también es mixto, pero con el pronombre is, ea, id, empezamos, les presento, con este pronombre les presento al primer pronombre mixto. Acuérdense que un mixto es el que combina las formas 212 con las formas 333, ¿no? Entonces ahí tienen el pronombre is, ea, id. Ahora, les voy a dar el genitivo de is, ea, id. El genitivo de is, ea, id, déjenme ponerlos hacia el lado izquierdo para que queden derechitos. El pronombre is, ea, id, su genitivo es eius, ¿no? Y también va a ser eius en femenino y también va a ser eius en neutro. En este pronombre eius, la terminación es ius. Es ius. Esa E que está antes del guión es la raíz del pronombre. Entonces me queda como terminación ius. Entonces el genitivo es eius, eius, eius. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el dativo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien me quisiera decir o recordar en qué terminaba? ¿Cuál era la terminación del genitivo de la tercera declinación? A ver, Justin, ¿te acuerdas en qué termina el genitivo en la tercera declinación? En is. En is. Entonces, cuando digo que aquí sigue la tercera declinación, parece que no sigue esa terminación. Bueno, ¿qué pasa? Que originalmente la terminación is de la tercera declinación es la unión, corresponde a la unión de las dos vocales i, u. Y en los pronombres no hay esa unión de la i, u que finalmente queda en is. Aquí sí voy a encontrar la forma de las dos vocales i, u, pero no unidas, no mezcladas. Esta es la forma del genitivo original y que solo se conserven los pronombres mixtos, ¿no? Entonces tengo eius, eius, eius. Bien. Y Justin mismo, tú mismo dime, ¿en qué termina el dativo de la tercera declinación? En i. En i. Por eso aquí su dativo será ei, ei, ei. ¿Sí? En donde nuevamente la terminación será i, i, i. Ahí tengo la terminación. Entonces, eius, 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 y el dativo ei, ei, ei. ¿Sí? Ya, con eso se termina la dificultad del pronombre is, ea, id, porque en lo demás va a tener como raíz, pues presumiblemente va a ser regular, salvo algunos cambios, pero muy pequeñitos, va a tener como raíz, pues la E. Fíjense el ejercicio que estoy ahorita haciendo. Pongo la E. Bueno, aquí es una trampita, porque acuérdense que los neutros siempre tienen igual el nominativo y el acusativo. Y en todos los demás voy a poner la E como raíz de de todos los casos. Y podría hacer copiar y pegar, pero para que lo vean, como poco a poquito, como las maestras de la primaria no nos dejaban hacerle, que decían de escalerita, aquí sí lo vamos a hacer como de escalerita, ¿no? Entonces, la E, ya va quedando por ahí la E, para que vean que es la raíz. Entonces vamos agregando terminaciones de los casos. Entonces, la marca del acusativo, acuérdense, es la M, por lo tanto, aquí quedará eum, femenino, eam, y el neutro ya me quedó if, ya, sin problema. ¿Sí? Luego, el ablativo. Recuerden que el ablativo
tiene como característica que termina en vocal temática. Entonces aquí voy a tener o, eo, a, ea, o, eo. Eo, ea, eo. Ahí está. En plural, solo en el nominativo cambia la E por la I. ¿Por qué? Por su terminación. Entonces queda I con doble I, a, E. Entonces la raíz es la E, ea. Aquí de una vez, si ya el nominativo en el neutro fue ea, pues también lo pongo en el acusativo. Entonces, ea. Ya está. Genitivo de segunda y de primera, orum. Entonces quedará orum, femenino, arum, neutro, orum. La clase pasada estuvimos viendo, estuvimos haciendo declinaciones conjuntas. Por ahí se quedó una tareita, háganla para que repasen. Estuvo Justin y Fer conmigo la clase pasada, tuve mucho quórum, ¿no? Estuvieron ahí conmigo y creo que sirvió, ¿no? Justin y Fer sirvió para repasar, como repaso de las declinaciones. Háganlo, por favor, hagan esto como repaso. Y también, o también pueden irse al ludus literarius, a ver si después jugamos con la aplicación, ¿no? Dativo y ablativo iguales, entonces acuérdense que es eis, eis. Lo mismo acá en el ablativo. Eis, eis, eis. Y ahora recuerden que en el acusativo, como es plural, también terminará en S, igual que is, pero se caracteriza porque antes de la S tiene la letra temática. Por lo tanto, aquí voy a tener os, eos, y aquí voy a tener as, eas. Y ahí está la declinación del pronombre, de los pronombres mixtos. Les encargo muchísimo de tarea. Esa va a ser su primera tareilla. Lo voy a dejar en el, aunque se quedará aquí grabado, lo dejaré en nuestra aula virtual, en Classroom. La primera tarea, bueno, será estudiar los pronombres ego, nos, tú, vos y el reflexivo sui, sibi, sese. La segunda tarea será ¿cuál? Será estudiar las terminaciones del pronombre is, ea, id. Este pronombre va a ser como el acordeón para los demás pronombres. Entonces, voy a marcar con color rojo o con otro color. Déjenme elegir un color. Vamos a elegir un color llamativo, con color rosa. Voy a señalar en color rosa las terminaciones del... Ay, el Zeus ya se enojó. Las terminaciones del pronombre is, ea, id. Es importante que nosotros sigamos estas terminaciones y aprendamos muy bien a distinguir en la declinación del pronombre esas terminaciones, porque con ellas después vamos a declinar los pronombres, los otros pronombres. Cuando digo los otros pronombres, me estoy refiriendo sobre todo a los pronombres demostrativos y a los llamados pronombres relativos e interrogativos, ya los veremos. Pero si yo no pongo atención en estas terminaciones, aquí también lo voy a separar. Ay, ups, ahí también lo voy a separar. Si no pongo atención en esas terminaciones, muchachos, puedo entender que, no voy a entender que se trata de la misma declinación, sino que será muy complicado entender que ya vi la declinación del pronombre is, ea, id. Ahora todavía me faltan otros 8 pronombres. No, o sea, sí, me faltan 8,
pero todos se declinan iguales. Igual, todos se declinan igual, con estas mismas terminaciones. O sea, estas son las formas de los pronombres, acuérdense, de los pronombres mixtos. ¿Qué es un pronombre mixto? Un pronombre mixto es el que se declina como 212, pero en genitivo y en dativo singular tiene forma de 333 con estas terminaciones. ¿Sí? Entonces, su primera tarea, lo voy a anotar acá, que después después lo voy a subir a Classroom. Entonces voy a poner aquí tareas, Pensa. Pensa es tarea, recuerden, ¿no? La primera tarea será estudiar 1. Esto lo voy a volver a repetir allá. Estudiar, Pensa es tareas. Tareas. Van a ser 3. Estudiar los pronombres. Voy a poner la declinación de los pronombres personales. Personales y reflexivos. 2. Estudiar las terminaciones de is, ea, if, que es un pronombre mixto, 212-333. Y la tercera tarea es justamente la que viene acá. Dice acá. Declina omnia de acá. Ejercicio. Declina todos los pronombres posesivos. Y entonces va a decir, Ara, pero si no los vimos, ¿cómo que me está pidiendo que los decline? Ah, es que fíjense que es un pronombre posesivo, dice, de los pronombres personales, voy a decirlo acá, lo voy a poner también en color rojito, dice acá, fíjense muy bien, dice, de los pronombres personales, es decir, ex pronominibus personalibus, ¿no? De esos pronombres personales se desprenden, surgen los pronombres posesivos. De la misma raíz, tienen la misma raíz. Pero observen por su forma. Fer, ¿qué tipo de pronombre es meus, mea, meum? Por su 212. forma. Ese es un 212, entonces se declina igualito que un 212. Elvia, ¿y tus, tú, atum? También es un 212. También es un 212, está re fácil. A ver, Aide, si andas por ahí. Y noster, nostra, nostrum. No me acuerdo, 333. No, Aide, porque mira, si tiene A en el femenino, Aidecita, fíjate acá, ¿ya te fijaste? Siempre que en el femenino tenga una A, siempre, Aide, siempre será 200. 12. Eso, qué gusto verte por allá. Ya ni me acordaba cómo era tu fecha, vos. 212. Ajá. Y lo mismo va para Vester, Vestra, Vestrum. También es un 212. ¿Sí? Voy a ponerles aquí enseguida el genitivo de cada uno de estos 212. El genitivo, déjenme ponerlo así. El genitivo de meus, mea, meum sería, uy, estoy escribiendo con griego. Sería mei, meae, mea. Y de ahí ya, mei, perdón. Y de ahí ustedes ya le siguen. Voy a ponerlo así. Genitivo
igual a may, mea, meu. May, mea, may. That, genitivo. ¿Cómo es el genitivo de tus, tua, tum? Pues lo mismo. Tui, tuae, tui. ¿Cómo es el genitivo de noster, nostra, nostrum? Nostri, nostrae, nostri. Fíjense cómo tienen las mismas terminaciones. ¿Y cómo es el genitivo de vester, vestra, vestrum? Vestri, vestrae, vestri. Fíjense cómo tienen las mismas terminaciones de genitivo en 212. I, ae, i. Genitivo. Lo mismo acá. I, ae, i. Lo mismo acá en el de noster. Nostri, nostrae, nostri. Y lo mismo acá. Vestri, vestrae, vestri. Fíjense cómo tienen las mismas terminaciones. Y de ahí ya ustedes le siguen. Entonces, hay que declinar estos, todos estos, hay que declinarlos en singular y en plural. Ajá. Ahí ustedes ya le siguen con los demás casos. Por eso, la tercera tarea es declinar los pronombres posesivos. Ahí está. Estudiar la declinación de sus personales. Todo es en estas dos paginitas. Estudiar las terminaciones de is, ea, id, que es un mixto. Y declinar los pronombres posesivos. De cualquier forma, esta tareita, estas tres, lo voy a subir a la página. Acá en declinación de pronombres. Déjenme ver acá. Ah, no. Aquí está. Déjenme ver qué pasa. Ahí está. Ahí en declinación de pronombres. Ah, no. Más bien es que tengo que hacerlo desde acá arriba. Crear. Material. Entonces, lo de hoy fue, la clase de hoy, vimos los pronombres. Voy a poner acá declinación. Esta fue nuestra clase de hoy de pronombres. Entonces, vimos la declinación de pronombres. Aquí vimos la declinación de los pronombres personales, reflexivos y personales, reflexivos y de is, también posesivos, y el de is, ea, if. ¿Sí? Eso vimos. Y ahí mismo voy a ponerles, añadir una tareita. No, déjenme ver, crear, no. Ahorita les creo lo de la tarea, nada más aquí les voy a poner su tarea. Las tareas son 3, son estas, las mismas que ya les copié allá, que será, les voy a hacer una tarea en declinación de pronombres, ahí está, ya lo verán ustedes ahí, publicar. Y ya lo verán ahí, y les crearé la hojita, les crearé
les voy a crear la tarea para que puedan tener un espacio en donde subir la tarea, ¿no? Entonces, nada más que vean cómo acá ya quedó en nuestra clase del día de hoy de pronombres lo que vimos hoy, que fue la declinación de pronombres. El material ahorita, al rato lo subo, la clase, el video al rato la subo y el espacio para que publiquen la tarea. Yo creo que con esto tienen suficiente para trabajar el lunes con esto, ¿no? Yo creo que es suficiente para que trabajen el lunes, ¿no? En la clase asíncrona, ¿no? Entonces, esto será para entregar el próximo viernes, ¿no? Magistra, una pregunta. Sí, ¿qué pasó, Vamos en donde dice, según el plan de trabajo que nos envió, vamos en donde dice declinación de pronombres 212, 333. Esos mismos, esos son los pronombres, para que lo vayas señalando, Ara. Esos son los pronombres mixtos, Ara, efectivamente. Sí, Arita, muy bien. Gracias, magistra. No, ¿de qué, Arita? ¿De qué? Entonces, muchachos, yo creo que podemos invertirle ese tiempecito de la clase, pero les voy a subir el material, no para decirles háganlo, sino para que más bien ya tengan el material para que ahí en ese material trabajen. En un ratito lo subo, ¿no? No pasa de hoy, ¿no? Entonces, así sea a la medianoche, les estaré subiendo este material para que mañana ya lo puedan visualizar y puedan empezar a trabajarlo el fin de semana si pueden, si no, lo trabajan el lunes en el horario de nuestra clase o el tiempo que tengan destinado para nuestra clase, ¿vale? Entonces así lo hacemos. Voy a dejar de grabar